Siguiente tema que nos toca revisar es patología hepática. Si nosotros nos imaginamos, el hígado es el órgano más macizo, más grande, más sólido que se localiza en la cavidad peritoneal. Este órgano tiene diferentes funciones. Tiene funciones de eliminación de tóxicos, funciones de ayuda en la digestión, funciones de desintoxicación de la sangre. Es un verdadero laboratorio químico nuestro hígado. Se localiza en el hipocondrio derecho, parte del epigastrio. El hígado tiene dimensiones 28 centímetros de largo, 16 centímetros de ancho y 10 centímetros de altura. El hígado tiene una cara superior, una cara posterior, cara inferior, borde inferior y dos bordes posteriores. Si nosotros identificamos en el hígado, vamos a ver que tiene un ligamento suspensorio en la cara superior o cara diafragmática que divide el hígado en lóbulo derecho y en lóbulo izquierdo. En la parte inferior es donde están las estructuras importantes como ser el hilio del hígado y además la vesícula biliar y las vías biliares. En la cara inferior o visceral se encuentran dos cisuras, anteroposterior izquierda y anteroposterior derecha, anteroposterior derecha, anteroposterior izquierda y una transversal. En estas se delimitan los diferentes segmentos del hígado, donde vemos las cisuras con orígenes embriológicos. Para entender más que todo la segmentación hepática, nosotros nos vamos a ir a ver un video de segmentación hepática, porque es importante comprender la segmentación hepática para los procedimientos. Bueno, mi gente, ¿cómo andamos? Les voy a hablar de segmentación hepática por la vena porta. ¿Qué significa segmentar un órgano? Es lo siguiente, los órganos parenquimatosos tienen territorios, porciones, que van a estar irrigadas por segmentos vasculares bien definidos. Entonces, el cirujano tiene que conocer cuáles son estos territorios, estos segmentos de este órgano, de manera tal que pueda hacer la exéresis, la extirpación de un segmento sin comprometer la vasculatura del resto de la glándula. El hígado tiene 8 segmentos bien definidos, estudiados por Quinault, que corresponden a lo que se denomina segmentación hepática por la vena porta. Para poder conocer estos segmentos hepáticos es necesario que conozcamos el hígado desde su configuración externa. Es por eso que vamos a empezar hablando de la configuración externa del hígado para después poder entender la segmentación hepática. Hígado visto desde su cara superior. Tenemos un borde superior o cúspide, esto es derecho, esto es izquierdo, y un borde inferior. Acá tenemos, entre el tercio medio y el tercio izquierdo, el ligamento falciforme, entre cuyas hojas va a estar discurriendo el ligamento redondo. Acá está asomando la vesícula biliar. Acá tendríamos el diafragma, esto es una vista superior o anterosuperior, si se quiere, del hígado. Pero la segmentación hepática por las venas porta, por la vena porta, se hace desde la cara inferior. Entonces, vamos a levantar este hígado, este borde inferior o anteroinferior, lo vamos a poner acá arriba. Cara inferior. Entonces, si vemos el hígado desde su cara inferior, tenemos el borde anterior a este nivel, esto es izquierdo, esto es derecho, y acá viene todo el borde posterior. Lo primero que impresiona cuando vemos al hígado desde abajo es el hilio, que es una estructura transversa, que está en la parte media, de izquierda a derecha, y se denomina surco transversal. Tiene dos segmentos, un segmento derecho y un segmento izquierdo. Por el segmento izquierdo va a correr el surco longitudinal izquierdo, que está representado hacia adelante por el ligamento redondo y hacia atrás por el ligamento o surco de Arancio, que son resabios embrionarios. Hacia la izquierda tenemos el surco longitudinal derecho, que es bien ancho, bien amplio y se denomina fosa cística, una estructura ovoidea que es la fosa cística que va a contener a la vesícula biliar. Esta parte de acá que vemos, que nos queda, pertenece a la cara posterior del hígado, donde va a estar enfundada
la vena cava inferior que lo cruza por detrás, de abajo para arriba, y está bien metida, bien relacionada con la cara posterior de este órgano. Entonces tenemos de esta manera una H acá en el medio que me divide a la cara inferior del hígado en un lóbulo izquierdo, un lóbulo anterior, entre la fosa cística, el ligamento redondo y el surco transverso, que se denomina lóbulo cuadrado, y hacia atrás de este tenemos entre la vena cava inferior, el surco transverso y el surco de Arancio, el lóbulo de Spiegel y un lóbulo derecho. Entonces tenemos lóbulo cuadrado, lóbulo de Spiegel hacia atrás, lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Acuérdense que todo lo geométrico en el hígado es anterior. Ligamento redondo, lóbulo cuadrado, fosa ovoidea o cística. Siempre se presenta la duda en si el lóbulo cuadrado es anterior o posterior, y lo mismo con el de Spiegel. Acuérdense que todo lo que sea geométrico va a ir para adelante. O sea que siempre el lóbulo cuadrado va a estar hacia adelante y el lóbulo de Spiegel va a estar hacia atrás. Perfecto, acá vemos el hígado desde su cara inferior. En el lóbulo derecho marco las impresiones del colon ascendente, del riñón derecho y de las glándulas suprarrenales derechas. Que mucho no nos hace a la segmentación hepática, pero bueno, lo ponemos. Suárez, Jiménez y Cuinaud usan esta cara inferior del hígado para dividirlo externamente en 8 segmentos. Cada uno de estos 8 segmentos va a tener un nombre y va a estar irrigado por una rama de la vena porta particular. Acuérdense que la vena porta no drena al hígado, sino que lo irriga. Es decir, no le saca sangre, sino que se la trae. El 85% de la sangre que viene al hígado viene por la vena porta. ¿Cómo hicieron Suárez, Jiménez y Cuinaud para segmentar esta cara inferior del hígado y por ende todo el hígado? Lo hacen en base a un eje que se denomina eje anteroposterior y que parte desde la parte media de la fosa cística hasta el borde izquierdo de la vena cava inferior. De este centro, de este eje, para la derecha va a ser todo derecho. De ahí para la izquierda va a ser todo izquierdo. Esto es funcional. Y por último, el surco transverso lo prolongamos de manera tal que todo lo que esté hacia adelante de este surco transverso va a ser anterior y todo lo que esté hacia atrás va a ser posterior. La mitad izquierda y la mitad derecha a su vez están cortadas por 2 surcos anteroposteriores y se dividen en 4 segmentos. El surco anteroposterior izquierdo está dado por el ligamento redondo hacia adelante y el surco de Arancio hacia atrás. Y el surco anteroposterior derecho va a estar dado por una línea que vaya desde la mitad del borde anterior del lóbulo derecho, la parte media, hasta el borde derecho del hilio hepático. Entonces, todo lo que esté a la izquierda del eje va a ser izquierdo. Todo lo que está a la derecha va a estar a la derecha. Pero a su vez, todo lo que esté próximo a este eje se va a denominar paramediano. Y lo que esté más hacia externo, hacia la periferia, se va a denominar lateral. De manera tal que estos dos son paramedianos y estos dos son laterales. Como estamos del lado izquierdo, este es el paramediano izquierdo y a su vez anterior. Este es el paramediano izquierdo posterior. Así pasa lo mismo del lado derecho, del lado izquierdo y del lado derecho. Vamos a ver que Suárez, Jiménez y Cuinaud le pusieron un número a cada uno de estos segmentos, partiendo desde el lóbulo de Spiegel y en sentido antihorario. Entonces tenemos 1 para el segmento paramediano izquierdo posterior, 2 para el lateral izquierdo posterior, 3 para el lateral izquierdo anterior, 4 para el paramediano izquierdo anterior, 5 para el paramediano derecho anterior, 6 para el lateral derecho anterior, 7 para el lateral derecho posterior y 8 para el paramediano derecho posterior, que en realidad es póstero superior y no se ve desde la cara inferior. Por eso está hecho con un negro un poquito más claro. 8 segmentos nos dividen de esta forma al hígado según Suárez, Jiménez y Cuinaud. La vena porta va a arribar al hilio del hígado y se va a dividir en 2 ramas. Una rama izquierda para los segmentos 1 a 4 y una rama derecha para los segmentos 5 a 8. La rama izquierda va a dar, primeramente ni bien entra, una rama para el segmento 1,
una rama para el segmento 2 y una común para los segmentos 3 y 4. Esta común se denomina proceso de Retzius. Y es importante, ahora vamos a ver por qué. La rama derecha va a estar destinada a los segmentos 6 y 7. Pero antes va a dar una para el segmento 5. De esta que va al segmento 5 sale una que hace como un rulo y se va para atrás y para arriba y va a llevar sangre al segmento 8. Y se denomina arteria recurrente de Paturet, sin ser una arteria. Recordemos que es una vena, pero como lleva sangre, Paturet la llamó arteria recurrente de Paturet. Son estas las 8 ramas que da la vena porta para cada uno de los segmentos que Suárez, Jiménez y Cuinaud habían definido según esas líneas geométricas que pusieron en su cara inferior. Lo que le quería recordar es que la sangre en vida embrionaria, la sangre que viene de la placenta viene por la vena umbilical y va a dividirse en 2 ramas. Una que va a terminar en el proceso de Retzius, que le trae sangre directamente al hígado, al sistema portal, y otra que va a ir por medio del conducto de Arancio, que se llama conducto de Arancio, a la vena cava inferior. Entonces, la vena umbilical se divide, pasa por las 2 hojas del ligamento falciforme y se divide en 2 ramas. Una que va al proceso de Retzius y que se llama vena umbilical propiamente dicha, y otra que se denomina conducto de Arancio y va a la vena cava inferior. Luego, cuando se produce la caída del cordón umbilical, se atrofian estas venas. La vena umbilical se transforma en ligamento redondo, que sigue corriendo por las dos hojas del ligamento falciforme, y el surco de Arancio, el conducto de Arancio, pasa a llamarse surco de Arancio. Terminamos con la segmentación hepática, gente, espero que lo hayan entendido. Les mando un abrazo grande. Entonces, la segmentación hepática nos permite dividir el hígado en 8 segmentos en dirección a las manecillas del reloj. Segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Además, que cada uno de estos segmentos es independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser retirados porque tienen su arteria, su vena y su vía biliar. El hígado recibe sangre a través de una arteria y de la vena porta, a través de la arteria hepática que se divide en la hepática derecha y hepática izquierda, que es rama del tronco celíaco. Su sangre se desecha a través de las venas suprahepáticas, 2 suprahepáticas, una derecha y una izquierda, que desembocan directamente en la vena cava inferior. La patología más común del hígado que se asienta y necesita procedimiento quirúrgico es la de trauma hepático. Sí, nosotros hemos visto bastante de trauma en trauma abdominal, pero un breve recuerdo. Vemos que el grado 1 es una lesión subcapsular menor al 10%. El grado 2 es un hematoma con laceración subcapsular de 10 al 50%. El grado 3 es un hematoma y laceración mayor al 50%. El grado 4 es un hematoma y laceración cuando hay ruptura de hematoma parenquimatoso más disrupción parenquimatosa del 25 a 75%. El grado 5 existe laceración vascular, es decir, hay una disrupción parenquimatosa mayor al 75%. Y en el grado 6 es una abulsión hepática. En el manejo de trauma hepático puede haber un manejo no operatorio, donde las complicaciones son sangrados 3.3%, bilomas 3%, abscesos 0.7%, lesiones entégiricas 0.3%. Seguimiento de estos pacientes hacen que mejoren. Pero la verdad es que las lesiones hepáticas es mejor manejarlas desde el punto de vista quirúrgico. Vamos a ver un video del trauma hepático. Si nosotros observamos, este es un abordaje laparoscópico porque primero se ve gran cantidad de aire y ahí vemos sangrado intraperitoneal.
Este sangrado intraperitoneal es la causa de la cirugía. Es un hemoperitoneo. Tenemos que ver dónde ha sido el origen. Gran parte de los accidentes de coche, accidentes por arma de fuego, arma blanca, agresiones, terminan con una lesión hepática. Obviamente, si el hígado se lesiona, sangra y puede sangrar de verdad mucho. En ese caso tendríamos que abrir, pero en este sangrado, que es un sangrado menor, podemos todavía hacer un manejo conservador. Entonces ahí vemos una revisión adecuada. Está haciendo un devaneo intestinal, es decir, está llevando el contenido intestinal hacia distal. A eso se denomina devaneo intestinal. Esto mejora la recuperación del paciente, hay menos hilio, hay menos posibilidades de náuseas, vómitos con esto. Pero lo que hemos venido ha sido a ver la lesión hepática. Ahí vemos la lesión hepática, poco sangrante, que nada sangrante, que obviamente hay una disrupción mucho menor del 10%. De momento no hay sangrado. Entonces no se necesita hacer ningún procedimiento ahorita. Ese hígado está bien, no está sangrando, por lo cual no haría ningún tipo de procedimiento agudo. Entonces solamente observación. Cuando el cuadro ya es más grave, tenemos que abrir el hígado, liberar el hígado de sus inserciones y hacer una compresión digital del lecho sangrante. Cuando hacemos una compresión digital, muchas veces necesitamos hacer el procedimiento que conocemos como packing hepático, que consiste en introducir un montón de gasas dentro de la cavidad abdominal. Otra de las alternativas es hacer la maniobra de Plingle para que deje de sangrar. Una vez que deja de sangrar, puedo identificar la zona sangrante y suturar para que mejore el paciente. Entonces, depende mucho de los procedimientos. Si nosotros vemos, aquí está el packing hepático. Aquí vemos el packing hepático donde se ha cubierto por una malla o o por un tejido, por una compresa, para que de esta manera deje de sangrar. Entonces, de esa forma, el paciente va a tener una mejoría clínica después de un procedimiento quirúrgico porque va a dejar de perder sangre. Otro procedimiento que es bastante común a nivel del hígado es que asienta numerosas patologías de otros órganos. Por eso necesitamos hacer una biopsia para la patología hepática. Entonces aquí vamos a ver una biopsia hepática. Es una biopsia laparoscópica. Entonces ahí vemos, se toma. Obviamente con mucho cuidado porque el hígado sangra bastante. Entonces ahí se corta hígado para mandar a histopatología. Y lo que está sangrando se hace una cauterización del sangrado. La segunda toma. Y también se hace hemostasia.
Como ven, sangra bastante y eso que son superficiales esas tomas. Imagínense si fuera más profunda, sangra un montón el hígado. Entonces ahí hay un exudado, trasudado. Si ustedes ven el hígado, se ve medio, no está tan liso como normalmente se encuentra, ¿no? Tiene alguna patología. Bueno, de hígado tenemos muchos más otros tipos de patologías quirúrgicas, más que todo, después son médicas. No sé si tienen alguna duda, pregunta en relación al tema de hígado. Sí, un tema corto, porque la verdad las semanas previas hemos estado avanzando bastante en lo que es coloproctología. En este del hígado, un tema bastante corto para que ustedes puedan ir repasando y viendo los demás temas. No sé si hay alguna duda, pregunta en relación a la patología hepática. Obviamente nos falta la patología vesícula biliar, pero después vamos a ver eso. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Doc, una pregunta. Dime, Zulema. Cuando el hígado tiene una laceración, como usted dijo, profunda, lo primero que tenemos que hacer es clampar o ocluir o los vasos sangrantes, hay que identificar, ¿no? Para evitar sangrar. Ya después de eso lo dejamos así, el hígado no se sutura, ¿no? Se sutura el hígado si es que está sangrando mucho. Podemos suturar, no hay problema. Pero normalmente si creemos que ya no va a sangrar y está ahí la lesión no sangrante, no se la toca, porque al intentar suturar, lo más probable es que vuelvas a lesionar y empiece a sangrar nuevamente el hígado. Exacto. En este Bueno, aspecto hay una metástasis ¿qué? cancerígena, una metástasis cancerígena. Podemos hacer, si es muy localizada es que ya cuando hablas metástasis no solamente está en hígado, está en linfáticos, en pulmón, en cerebro. ¿Qué podemos hacer? Nada. Pero si digamos fuera un tumor muy localizado, podemos hacer una hepatectomía. Para eso la segmentación hepática. Para eso la segmentación hepática. Vamos a ver algunos procedimientos que nos falta, que son complementarios, pero eso vamos a ver en práctica, ¿ya? Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, hoy día, como les he dicho, es una clase corta porque nos ha tocado el hígado. Los que llegaron después, bueno, pongan su presencia en el chat. La próxima vez trataremos de entrar en hora. Como ustedes ven, 18:30, yo estoy ahí listo para pasar clases. ¿Ya? Siempre tienen que estar prendidas sus cámaras y vayan repasando los videos, tanto de la parte teórica como la parte práctica, para que no tengan problemas en el final. Listo, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Buenas doctor. noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.